perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son las vías urinarias. Ustedes saben que las vías urinarias comienzan en el interior del riñón y terminan a nivel de la uretra, ¿no? En el interior del riñón nosotros sabemos que hay, o las vías comienzan a nivel de los cálices. ¿Sí? Vamos a hacer como un esquema básico de toda la vía y después vamos a ver topográficamente cuáles son las regiones que ocupan para ir trazando las relaciones más importantes. Esa es un poco como la idea. Lo esquematizo como para sintetizarlo, pero entendiendo que ustedes esto ya lo saben muy bien. Pero si tienen que hablar de la vía urinaria, tenemos que comenzar con los cálices menores. Los cálices menores sabemos que son el número aproximadamente de entre 4 y 20. Hay un promedio de cálices menores que se dicen que son más o menos unos 8 cálices menores aproximadamente. Y esos cálices menores, que son como pequeños conductos, van a terminar en otros cálices a lo que le vamos a llamar cálices mayores, que van a confluir para construir lo que se llama la pelvis renal. Entonces tengo los cálices menores, los cálices a los que llamaría mayores, que son los que estoy ahí pintando, que van a confluir en la pelvis renal. Todo esto está obviamente dentro del riñón, ¿sí? Y hay un cáliz menor por cada una de las pirámides de Malpighi o de las papilas, porque se, digamos, de alguna manera, digamos que se acoplan a cada una de las papilas que corresponde al vértice de las distintas pirámides de Malpighi. Entonces tengo el cáliz menor que va a reunirse con otros para formar el cáliz mayor, y hay aproximadamente entre 3 y 5 cálices mayores que se van a reunir en la pelvis renal. Esta es un poco la primera parte de la vía aérea, ¿sí? Entonces comienza a nivel de la desembocadura de todos los conductos colectores en las papilas, volcando, digamos, toda la secreción urinaria, que sería la orina, en los cálices menores, de allí a los mayores, y allí a la pelvis renal. Esto va a ser conducido por los uréteres, que es un poco el conducto más importante de la vía urinaria que ustedes tienen que conocer porque atraviesa distintas regiones y tienen relaciones muy, pero muy importantes. Entonces, en este sector vamos a tener que el uréter desciende oblicuo hacia abajo y hacia adentro, y va a terminar este uretra en la cara póstero inferior de la vejiga, que es un gran reservorio que se continúa o termina en el último o la última porción de la vía urinaria, que es la uretra. Entonces empezamos en el cáliz menor, se continúa en el cáliz mayor, luego la pelvis renal, el uréter, el reservorio, que es la vejiga, y finalmente tenemos la uretra. Esas serían, groseramente, todas las diferentes partes que tiene la vía urinaria. Entonces ustedes pensamos y vemos cuáles son las relaciones que tienen las vías urinarias en cada segmento, vamos a ver que hay una parte que está a nivel del riñón, donde está en el seno del riñón. Entonces hablamos de una porción iliar o bien una porción renal en relación con el riñón, ¿bien? A nivel del ilio y del riñón. Una porción donde está en relación con el retroperitoneo lateral, pero ya fuera del riñón, o sea que estamos en relación con todos los elementos del retroperitoneo lateral. Esa es otra región importante por donde transita la vía urinaria. Retroperitoneo lateral, este retroperitoneo, este uréter va a terminar, luego va a tener una porción pelviana, la vía urinaria y una porción pelviana, una porción obviamente intravesical y vesical, y una porción que tiene relación con el perineo o perineal. Esas son las regiones que atraviesa el ilio primero a nivel renal, el retroperitoneo lateral cuando comienza a descender, tiene que descender hasta la región de la pelvis y luego tiene que atravesar el peritoneo para terminar en el orificio urinario o en el meato urinario final, independientemente de si estamos hablando de una mujer o de un varón. Esto finalmente es en general, en grandes rasgos, lo que ocurre. Cuando nosotros hablamos de las relaciones de las vías urinarias a nivel del riñón, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver que esta vía urinaria está en relación con todos los elementos que tiene el ilio. Entonces,
cuando pensamos cuáles son los elementos, tenemos que pensar en cómo está irrigado, cómo está inervado y cuál es su drenaje linfático. Y obviamente el plexo renal. Por lo tanto, tendríamos que considerar todos esos elementos. Entonces, en el interior, básicamente, del seno renal, que es como si fuese un espacio anatómico con tejido celular adiposo que se continúa con la médula renal, que es donde se produce o donde se ven, digamos, el origen de esta pelvis renal, luego de que cada uno de estos cálices se fueron reuniendo, ahí es donde tenemos las primeras relaciones. Los cálices menores yo les decía que son varios, miden 1 centímetro, centímetro y medio, más o menos 2,5 centímetros mide cada cáliz mayor, y la pelvis en su totalidad tiene también una altura de 2 centímetros y medio o 3. Entonces, si queremos esquematizar de manera pero muy simple, podemos ver lo siguiente. Que tenemos arterias y venas, las venas en general son anteriores a las arterias antes de llegar al riñón y luego se mezclan y pierden esa sistematización, o sea, no sabemos qué es anterior y qué es posterior, como que ya no podemos decir la vena sí o sí es anterior o la arteria sí o sí es anterior porque sus ramas como que se van entremezclando, por decirlo de alguna manera, pero sí a nivel del hilio del riñón lo podemos ver. Entonces tenemos, muy simple, los cálices menores que van a confluir en los cálices mayores de esta manera, ¿sí? Para formar la pelvis renal, ¿bien? Y vamos a tener generalmente a la arteria renal, vamos a imaginarnos que obviamente aquí está nuestro riñón y que estamos ubicados en este sector a nivel del seno renal, se está desarrollando todo esto, está la porción iliar. Aquí tienen que ustedes mencionar, no olvidarse de decir, obviamente, que tenemos a la arteria renal, que la arteria renal antes de llegar a la pelvis o inmediatamente llega a la pelvis se divide en una rama anterior y una rama posterior que es superior a la pelvis y luego comienza a tener un recorrido, digamos, dorsal o posterior intersegmentario, como ustedes ya conocen, y que las venas se colocan en general por delante un poquito de las arterias en este sector, pero que luego eso se pierde o que no sigue básicamente esa relación en el interior del riñón. Entonces tengo arterias, tengo venas, no nos tenemos que olvidar de mencionar los distintos elementos nerviosos que en general acompañan a las arterias, es decir, que tenemos el plexo renal. Este plexo renal es una eferencia del plexo solar, entonces vamos a hablar de que tenemos el plexo o las ramas del plexo renal y se lo van a preguntar, es una aferencia del plexo solar, o sea que también tienen que conocer cuáles son las aferencias a su vez del plexo solar para poder interpretar, y además hay algunas ramas que vienen directamente de los nervios espláncnicos menores y el espláncnico imo cuando existe directamente sin formar parte del plexo solar, pero básicamente el plexo solar es un poco quien inerva a los riñones. Y obviamente no nos tenemos que olvidar que también hay una serie de cadenas ganglionares que son las aferencias más próximas del drenaje ganglionar que tiene el riñón para luego ir a los ganglios lateroaórticos, a los ganglios ciliares y a otros ganglios que ustedes ya conocen. Entonces, en el interior del seno renal, los elementos que tiene, digamos, la vía urinaria son los vasos que llegan al riñón, los nervios que llegan al riñón y los linfáticos renales. Básicamente esos son los elementos en el interior. Ahora bien, una vez que sale del seno renal y está en contacto con la cara más interna, digamos, sería esta porción que tengo acá, medial del riñón, nosotros sabemos que los riñones están a ambos lados de los vasos prevertebrales, de los pilares diafragmáticos, y están a ambos lados de la columna vertebral, o sea que están en el recto peritoneo lateral. Estos elementos o la pelvis renal entra en relación con algunos elementos anatómicos que ustedes tienen que saber un poco mencionar. Bien, si vemos, tenemos que la pelvis renal tiene una cara anterior y tiene una cara obviamente posterior. Si nosotros hiciéramos básicamente y de manera muy simple un esquema de lo que sería un corte axial de nuestro retroperitoneo, borro un poquito esto que dice plexo solar y renal, solamente era para recordarle porque es pregunta en el ser humano y su medio, a los profes les gusta mucho preguntar la irrigación y la inervación,
les cuento que hay un video muy lindo que hicimos hace muchos años en anatomía por esquemas, en un curso de anatomía por esquemas de plexo hipogástrico y plexo solar, que está muy completo y es muy simple, lo tienen los chicos en su canal, está todo dibujadito y lo ven una vez y ya les queda, es corto además, no es tan largo y es bien prolijo, ¿bien? Entonces es como lindo para verlo si lo necesitan y si requieren de ese tema. Volvemos al tema. Nosotros teníamos, digamos, en un corte axial, como siempre hacemos del reto peritoneo, nos encontramos que tenemos, obviamente, primero hacia atrás y en la región medial a la columna vertebral, con las características propias que tiene una vértebra lumbar, reniforme, con el cuerpo reniforme, con un orificio raquídeo que es bien triangular y ensanchado, bueno, con apófisis cosciformes largas, una apófisis, digamos, espinal corta y bien horizontalizada. Y tenemos que empezar a recordar algunas cositas muy simples, como por ejemplo que a ambos lados de la columna tenemos, bueno, las inserciones de los psoas, que partiendo desde el vértice de las apófisis transversas tenemos a los cuadrados lumbares, que por detrás está toda la masa de músculos espinales, que la podemos dibujar de manera como muy simple, así, para no hacer tanto lío. Y tenemos que recordar la presencia de los grandes vasos arteriales que están por delante. Tenemos a la aorta, bien grande. A la derecha tenemos a la vena cava inferior. Tenemos también la inserción en los cuerpos de los pilares diafragmáticos, a la derecha y a la izquierda, dependiendo en qué lugar. Y un poco para saber cuáles son las relaciones que tiene la pelvis renal, tenemos que recordar que más o menos la pelvis renal va a estar entre L1 y la mitad, entre L1 o, no la mitad, quise decir, a nivel de la primera vértebra lumbar o el disco que separa la primera de la segunda vértebra lumbar, ¿bien? Más o menos, siempre nos acordamos que está un poquito más bajito el riñón del lado derecho con respecto al riñón del lado izquierdo. Un poco para ir recordando que en este sector lo que tenemos a nivel de la segunda vértebra lumbar, en el lado izquierdo, para que no se lo olviden, es el ángulo de Treis, como muy importante cuando tenemos que hablar de las relaciones de las vías urinarias y del uréter, y que corresponde, en este caso, en parte a la pelvis renal, la terminación de la pelvis renal y el inicio de los uréteres. Y del lado izquierdo tenemos a la segunda porción del duodeno. Entonces, vamos a marcar simplemente que acá esta sería la vena cava inferior, esta sería la aorta, simplemente un poco como para recordar. Y los riñones estarían ubicados un poquito por fuera de cada una de ellas en el reto peritoneo lateral, por delante de la fosa lumbar, en el reto peritoneo lateral, como decíamos. Entonces acá tenemos uno de los riñones y acá tenemos el otro riñón, ¿sí? Más o menos. Y sobresaliendo, tendríamos aquí el inicio, si hacemos un corte axial, lo vemos así, la pelvis. Esto que está dibujadito ahí como en verde sería un poco como nuestra pelvis renal. Esa sería la pelvis renal de un lado y la pelvis renal del otro, como un corte axial de la cara interna de los riñones cuando está originándose de manera ampular o de manera ramificada la pelvis renal. Siempre, obviamente, recordar que el primer vaso que vamos a encontrar por delante, va a ser, digamos hacia adentro, va a ser la vena cava inferior, cuando hablamos del riñón derecho, y de la aorta cuando hablamos del riñón izquierdo. Nosotros sabemos que por delante del riñón derecho vamos a tener a la segunda porción del duodeno. Entonces, por delante en este sector y por delante de la pelvis renal vamos a tener a la segunda porción del duodeno. Esta segunda porción del duodeno ahí yo la dibujo un poquito como más grande. Esta sería, después le pongo la denominación, pero sería la segunda porción del duodeno. En relación con la segunda porción del duodeno, yo tengo la cabeza del páncreas que se continúa con el cuerpo del páncreas, ¿sí? Hasta muchas veces llegar a la cara anterior del riñón izquierdo. Puede llegar la colita o no, depende de la longitud que tenga el páncreas. No sé si a eso lo recuerdan. Entonces este sería el páncreas y esta sería la segunda porción del duodeno. Todo esto, como ustedes muy bien conocen, pero muy bien conocen, está tapizado obviamente de peritoneo por su cara anterior
Y hay una partecita hacia atrás, cuando se forma la fase de coalescencia a nivel derecho de la segunda porción del duodeno, que para continuarse, como peritoneo parietal posterior, se pliega sobre sí misma y forma lo que se llama una fascia de coalescencia. Esta fascia de coalescencia nosotros la llamamos fascia de Treis. Bien, y del lado, de este lado, sigue, la colita suele estar, digamos, y esta ya forma, perdón, ese peritoneo parietal, luego forma parte de la cavidad y en parte se va a relacionar, más adelante lo vamos a ver, como ustedes ya saben, va a contener también, obviamente, a los colones, el colon derecho y el colon izquierdo. Bueno, para que sea simple, lo que les quise dibujar simplemente, que a nivel de la pelvis renal, la relación más inmediata hacia la derecha es con la segunda porción del duodeno y con la fascia de Treis. Y hacia la izquierda, lo que tenemos es que la pelvis renal se relaciona hacia adelante con la cola, puede relacionarse con la cola del páncreas, pero también se relaciona con el ángulo de Treis. El ángulo de Treis es en realidad que está contenido completamente dentro del peritoneo, es la continuación del duodeno, cuando se continúa el duodeno con el yeyuno ilions. Entonces aquí tengo el ángulo de Treis. El ángulo de Treis más o menos está a nivel, para que ustedes lo recuerden, de la segunda vértebra lumbar, más o menos. Y ese ángulo de Treis, o a partir de este ángulo de Treis, o a ese nivel el órgano, a través de diferentes filetes, que son no filetes, sino fibras musculares, se dirige hacia atrás, obviamente que claramente no atraviesa el páncreas, sino que desciende por debajo de, yo se lo pongo así para que ustedes se lo acuerden, pasa, digamos, se dirige hacia atrás y se fija, digamos, a el pilar izquierdo del diafragma. Este es el músculo de Treis. No está bien dibujado porque esto es esquemático, simplemente es para que ustedes sepan dónde se origina y dónde termina. Eso se llama músculo de Treis. Aparece en la bibliografía y a veces no se acuerdan ustedes de dónde es o qué es lo que hace o por qué está ahí. Para mantener en posición ese ángulo de Treis, que es muy importante, hay un músculo que lo sostiene, que lo fija a la segunda vértebra lumbar, a nivel de donde se insertan el pilar principal izquierdo del diafragma. Entonces este músculo se llama músculo de Treis. Fíjense que tengo el ángulo de Treis, el músculo de Treis, la fascia de Treis y también en este sector hay un arco vascular de Treis que está más en relación, está un poquito más abajo y está más en relación con el uréter que con la pelvis renal. En definitiva, si nosotros queremos ver cuáles son las relaciones que tiene la pelvis renal derecha hacia adelante se relaciona con fascia de Treis y segunda porción del duodeno. Hacia adelante, la pelvis del lado izquierdo se relaciona con el ángulo de Treis, con el músculo de Treis y parte de la colita del páncreas. Esas son las relaciones más importantes que tiene la pelvis renal hacia adelante. Hacia adentro, ¿con quién se va a relacionar? La del lado izquierdo se relaciona obviamente con la aorta y también se relaciona con el arco vascular de Treis, que ya lo vamos a ver, y con el pilar izquierdo del diafragma. Y la derecha se relaciona con la vena cava inferior claramente, ¿bien? Y después tenemos las relaciones que tiene hacia atrás la pelvis renal. Si vemos hacia atrás la pelvis renal, se relaciona básicamente con el cuadrado lumbar o con la fascia de Treis. Perdón, la fascia de Treis, la fascia del cuadrado lumbar, les quise decir. Entonces acá tengo este músculo cubierto por una fascia, que es la fascia lumbar, con la que se relaciona también hacia atrás la pelvis. Esa fascia lumbar que contiene al músculo, digamos al músculo lumbar que forra o que recubre esa aponeurosis, quiso decir, no fascia, disculpen, contiene o en ella corren, a su través corren los nervios o los filetes nerviosos que serían ramas terminales del plexo lumbar. Bien, a nivel de la pelvis lumbar no tenemos, de la pelvis renal no tenemos uno muy específicamente, muy específico, pero esto me ayuda a recordarles que por detrás del riñón tengo dos nervios, básicamente. Uno de ellos es el duodécimo
nervio intercostal y el otro es el nervio abdominogenital mayor y el abdominogenital menor. Los abdominogenitales mayores y menores, ¿sí? Son nervios que proceden básicamente de las ramas terminales del plexo lumbar y que se ubican por detrás y tiene todo un recorrido posterior con respecto al riñón. Simplemente lo que les quiero mostrar es que hacia atrás se relaciona con los elementos del reto peritoneo y hacia adelante con los elementos de la cavidad peritoneal y fundamentalmente la simbiosis duodeno-pancreática. Y nos acordamos del ángulo de Trace. Para que aún no recuerden, el ángulo de Trace es, si se acuerdan, muy chiquito lo hacemos a esto. Tenemos la primera porción del duodeno, la segunda porción del duodeno, la tercera que es horizontal y la cuarta que hace un girito así hacia arriba y hacia la izquierda, y aquí tenemos el ángulo de Trace, a partir del cual comienzan a originarse las distintas asas intestinales que ustedes ya vieron y vieron un montón. Obviamente que hacia arriba tengo el estómago. Este ángulo de Trace, recuerden que está a nivel de la segunda vértebra lumbar. Ustedes, posiblemente alguno de ustedes ya haya cursado injuria, posiblemente alguno de ustedes ya, digamos, esté por cursar el año que viene. Este ángulo es importante para, de alguna manera, clasificar las enfermedades digestivas en altas y bajas. Todo lo que está por encima del ángulo de Trace es una patología digestiva alta y todo lo que está por debajo del ángulo de Trace es patología digestiva baja. O sea, este ángulo de Trace, que es el ángulo duodeno-yeyunal, tiene o es un parámetro importante para la semiología. Y recuerden que está por delante del ilio renal a nivel de la pelvis renal. Esas son las relaciones básicas que tiene el ilio y la pelvis renal. Hacia afuera la pelvis renal en una parte en relación con la cara interna, obviamente esta cara interna que tengo acá del riñón. Hasta acá. ¿Alguna duda tienen o puedo seguir? Ustedes me dicen. Una No, cosita vamos bien. muy Bien. chiquita nomás. En el Sí. gráfico que estaba haciendo, ¿puede ser que la aorta y la vena cava inferior estén al revés? Mirá, la vena cava inferior está a la derecha. Ah, porque yo te lo dibujé, ¿sabes cómo? Como si estuviésemos viendo una tomografía. Sí, lo estamos mirando desde abajo. Te lo dibujé como una tab. Sí, sí, pero fíjate que del lado, todo lo que te dibujé, todo esto, vamos a ponerle los nombres correctos, vamos a ponerlo bien. Esto sería derecho y esto sería izquierdo. Y lo dibujé como si fuese, como si lo estuviésemos mirando desde abajo y no frente al paciente. Claro, bien, perfecto, gracias. Perdón, no se los aclaré. Es porque son dibujos o esquemas que van a ver en las TAC, por eso estamos acostumbrados a hacerlo desde abajo siempre a los cortes axiales. Disculpe que no lo aclaré antes, pero es así. Del lado, ven acá inferior, del lado derecho, igual el riñón, tanto el derecho y el izquierdo, con su pelvis respectiva, están las relaciones correctas, a pesar de que no dije que era derecho y izquierdo y lo estaba mirando desde abajo. Así que me disculpo por eso. ¿Alguna otra aclaración que necesiten? Muy bien, gracias al compañero. No sé quién fue, pero bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra duda que les haya quedado de acá con respecto a las relaciones que tienen? No tienen que, con respecto a los vasos arteriales, no tienen que saber. La arteria renal da una rama prepiélica y una retropiélica, la prepiélica y todas las relaciones que tiene la prepiélica. Sepan que una es anterior y una es posterior y todas las ramas que da la rama renal, pero no tanto el número, sino cómo es o qué es lo que va a hacer. Que esta arteria se divide luego en interlobulillar, luego intersegmentaria, interlobulillar y todo el recorrido que hacen en el interior renal, pero no se lo piden, no le van a pedir las relaciones que tiene dentro del interior. ¿Se entiende? Porque es indescifrable, porque son todos diferentes. Sí tenemos que saber que está en el seno renal, que hay ramas pre y hay ramas retro, y que en general las venas son anteriores a las arterias antes de meterse al riñón y que después esa característica y esa no se conserva en la completud, toda esa relación en el interior del riñón. Eso nada más. ¿Bien? Y cuando hablen y mencionen el plexo renal, la pregunta que le van a hacer en forma inmediata es aferencia de qué plexo, del plexo solar. Y el plexo solar, ¿cuál es la porción parasimpática del plexo solar? El nervio vago. ¿Cuál es la porción simpática? El simpático torácico, de T1 a L1 a L2. ¿Se entiende eso? Eso se lo van a preguntar. O sea, ustedes mencionan plexo renal
y le van a decir el plexo renal de dónde procede. Y bueno, es una aferencia del plexo solar. Bien, nos tenemos que acordar también que al riñón pueden llegar a unas ramas independientes directas de los, digamos, los nervios espláncnicos sin pasar por el plexo solar. Bien, eso es, digamos, característico del órgano y está bueno que también lo reconozcan. Esas son las relaciones más groseras. Y hacia atrás, el retroperitoneo. El retroperitoneo, además de saberse los límites, obviamente, y algunas características generales, los límites, y groseramente cuáles son los músculos que se encuentran por detrás y demás, no se lo van a preguntar como a lo mejor una región, pero sí lo tienen que saber o leer quizás como, digamos, la región topográfica que tiene, digamos, el área, ¿bien? Es como mediastino. Mediastino quizás es más tomable, bueno, pero es como dónde se ubica el riñón, y el riñón se ubica entre tanto y tanto, y ese espacio, ¿cómo se llama? Retroperitoneal lateral. ¿Y por dónde descienden los uretes? Por el retroperitoneal lateral. ¿Y por qué es el retroperitoneal lateral? Por tal y tal cosa, ¿se entiende? Es que no es un tema en sí, sino que es una pregunta que va a devenir de otro tema, ¿bien? Esa es un poco la idea de por qué dar topografía o estos temas topográficos. Bien, seguimos con lo nuestro y nos va a tocar esta parte justamente del retoperitoneo lateral. El retoperitoneo lateral es todo lo que está por fuera del vértice de las apófisis transversas hacia afuera, ¿bien? Entonces, digamos, el lugar donde se apoyan todos los elementos del retoperitoneo, obviamente que es el músculo cuadrado lumbar, estamos por fuera del psoas, que está dentro del retoperitoneo medial, y vamos a encontrar los filetes, vamos a encontrar ramos nerviosos, ramos arteriales, las arterias, digamos, lumbares, todas las ramas terminales del plexo lumbar, el plexo lumbar, que es el plexo somático, que inerva toda la pared, obviamente una fascia, y los nervios, dentro de los nervios, el uréter específicamente, en relación con el nervio genitofemoral o el llamado genitocrural, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces aquí nos conviene contar, además de conocer que los uréteres son un conducto músculo membranoso, que es el conducto excretor que continúa la pelvis, que se extiende, digamos, desciende en sentido oblicuo hacia adentro, desde afuera hacia adentro, estando separado del riñón del lado opuesto aproximadamente unos 7 u 8 centímetros, pero 7 centímetros, 6 centímetros, no 8, perdón, 7, 6 centímetros, y cuando llega a la pelvis renal, cuando llega a la vejiga, y se entra a la pared, están separados por unos 4 centímetros, y cuando termina finalizando la pared de la vejiga, está separado solamente de 2 centímetros uno del otro, o de la línea media. Lo que me refiero es que está bien inclinado hacia abajo y hacia adentro, puede tener un recorrido sinuoso, mide aproximadamente entre 30 y 35 centímetros, y se ubica en el retroperitoneo lateral, en la pelvis, y tiene un recorrido vesical. El uréter en sí, si nosotros vemos desde dónde lo tenemos hasta dónde lo tenemos básicamente, se permite o nos permite reconocer distintas porciones que nos gusta a todos los anatomistas que ustedes la sepan, y que es importante, por eso la vamos un poco como a resaltar lo puntual para que ustedes lo puedan registrar, y cuando lo lean y lo repasan, que hacen ese repaso rápido, miren, eso es importante, esto es importante, esto es importante, y no lo tengan tanto que memorizar. Nosotros tenemos este gran vaso que es la aorta, que es importante, muy importante. Yo lo dibujo así como muy esquemático, después vamos a ver algunas particularidades. Pero el uréter tiene distintas regiones. Tiene una porción inicial, que es la que viene digamos, la continuación de la pelvis renal, y esa primera porción es la porción lumbar. Bien, esta primera porción es la porción lumbar, que es la que transita en el retroperitoneo lateral por la fosa lumbar. Hay un momento en el que el uréter atraviesa uno de los vasos terminales de la aorta abdominal, que van a estar diferentes a la derecha y a la izquierda. Esa es una clásica pregunta, también es importante que lo recuerden. Esa región es la región ilíaca, es la región ilíaca del uréter. Después tenemos una porción desde que atraviesa la arteria ilíaca hasta que se meta dentro de la vejiga, que está dentro de la pelvis. Entonces esa región es la porción pélvica. Esta región es la porción pélvica del uréter.
Después tenemos una porción en donde el uréter se mete adentro de la vejiga y esa porción es la porción intraparietal o intravesical. Esas son todas las porciones que tiene el uréter. Entonces tengo 4 porciones diferentes. La pélvica se divide en la pelvis, digamos, en las relaciones diferentes entre la pelvis de un varón y la pelvis de una mujer. Por eso algunas relaciones son distintas, nada más que eso. Vamos a recordar, simplemente vamos a empezar con la región lumbar. En la región lumbar, el uréter está en relación con todo lo que hay detrás de la cavidad peritoneal, es decir, con el retroperitoneo. Y hay algunas cosas salientes como que tenemos que recordar. Entonces, tenemos por un lado, como importante, que recordar el recorrido que tiene la arteria aorta. Nosotros sabemos que la arteria aorta ingresa, atraviesa el diafragma, ustedes ya lo conocen, ahí, perdón. La arteria aorta se divide más o menos a nivel de la cuarta vértebra lumbar en las dos arterias ilíacas primitivas o ilíacas comunes y luego de un recorrido de unos 6 centímetros por fuera de la articulación sacroilíaca se divide en arteria ilíaca externa y arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna y la arteria ilíaca externa, ambas arterias las tienen que conocer bien. Tiene que conocerlas bien, todas las ramas que tiene, cómo las relaciones que tiene la cavidad pelviana, todas, ¿bien? Acá, bueno, me salió media grosera, tiene una pequeña, un aneurisma bastante importante. Bien, entonces tenemos a la aorta. Habíamos dicho que por fuera de la arteria aorta, nosotros teníamos una gran vena, que era la vena cava inferior, que se forma siempre a la derecha y por detrás, y un poquito por debajo de la bifurcación de la aorta, o sea, como que las venas tienen exactamente, se llaman igual que las arterias, tienen exactamente las mismas relaciones, pero están siempre por detrás y hacia la derecha del vaso arterial, más o menos para que lo recuerden, no se lo tienen que saber de memoria. Ustedes recuerden que en la cavidad abdominal la vena cava inferior está a la derecha de la aorta, pero en la pelvis los vasos venosos están por detrás de la arteria, de todos los vasos arteriales, ¿bien? Eso es como importante resaltar y tenerlo en cuenta. Nosotros sabemos que el uréter, vamos a imaginarnos que este es el uréter del lado derecho, para seguir con este mismo esquema, el derecho y el izquierdo. El izquierdo atraviesa o desciende desde su lugar, más o menos segunda vértebra, el espacio que corresponde entre la segunda y la tercera vértebra lumbar, comienza a descender un poquito más arriba, no segunda vértebra, un poquito más arriba de la tercera, comienza a descender hacia abajo y hacia adentro y atraviesa la arteria ilíaca común o ilíaca primitiva. Esto es lo que hace el uréter del lado izquierdo. Y el uréter del lado derecho lo que hace es atravesar o pasar por delante de los vasos ilíacos externos. Esa es la gran diferencia. Pregunta de examen de cualquier anatomista que le van a hacer. No siempre se da, no lo van a ver todas las veces, pero en la práctica es lo más frecuente de ver y es un clásico de la anatomía. El uréter del lado izquierdo pasa por delante de la arteria ilíaca común y el del lado derecho pasa por delante de la arteria ilíaca externa. Ahora bien, la arteria aorta da unas ramas que van a las gónadas. Vamos a imaginarnos que tenemos acá las gónadas, no importa si es la gónada del varón o la gónada de la mujer, es decir, si son los testículos o si son los ovarios, no nos importa, pero recordemos que entre el origen de la renal y el origen de la arteria mesentérica inferior, entre L2 y L3, más o menos yo voy a tener el origen de las arterias gonadales. Las arterias gonadales, para llegar a la gónada, ya sea a la derecha o a la izquierda, tienen que pasar por delante del uréter, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Se entiende? Eso es importante. La arteria gonadal pasa por delante. Ese vaso es la arteria gonadal. La gonadal pasa por delante del uréter.
derecho o del uréter izquierdo. Cada una de las gonadales luego va a pasar por delante de las venas de las arterias ilíacas externas. Obviamente que acompañando a la arteria hay una vena. Entonces tengo todas las venitas que las van a acompañar y van a terminar. Esta, la del lado derecho, la vena cava inferior, y la del lado izquierdo, pregunta de examen, van a terminar en la vena renal que pasa por delante de la aorta para terminar en la vena cava inferior, ¿sí? Entonces esta sería la vena renal izquierda. Entonces si acá tenemos lo dibujo acá más bajo, pero si acá tenemos el riñón, la vena renal, digamos que pasa por delante de la aorta para terminar en la vena cava inferior. ¿Se entiende? Lo importante es que se acuerden que las venas gonadales terminan en la vena renal izquierda. Esa es otra pregunta de examen siempre, muy importante, porque es el sustrato de por qué existan las varices del ligamento ancho o el varicocele en el varón. O sea, tanto este músculo, el músculo de Treis, presiona la aorta, más, digamos, que apresiona y que comprime a la aorta y a la arteria mesentérica superior, todo lo que de alguna manera hace que la arteria mesentérica superior, me olvidé de comentar, la arteria mesentérica superior tiene su origen acá y desciende por delante de la vena. Entonces, este músculo suele comprimir a la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica superior puede comprimir o puede ejercer una fuerza que colapse, digamos, o interrumpa el flujo de sangre venosa a nivel de la vena renal izquierda y todo el drenaje venoso de la vena renal izquierda, no solamente del riñón, sino también de las gónadas, comienza a estancarse, por decirlo de alguna manera, y se hace todo un encharcamiento y una éxtasis, una extasia, no éxtasis de excitación, una extasia, una acumulación de sangre venosa que deriva en una dilatación de las venas, que deriva en varices, en los órganos donde obviamente la sangre venosa no puede ser drenada. Entonces, esto es importante. Lo que estábamos, me fui un poco, estábamos en que los uréteres están atravesados por los vasos gonadales, tanto a la derecha como a la izquierda. Esta arteria que tenemos aquí, que es la arteria mesentérica superior, hace todo un recorrido de esta manera. Vamos a dejar ahí nada más a la arteria, la interrumpimos nada más. Esta arteria da algunos vasos que ustedes conocen con el nombre de vasos cólicos. ¿Se acuerdan de los vasos cólicos? Los vasos cólicos para llegar hasta el colon, en general son 3 vasos cólicos, se describen 3, pero lo más constante es que sean 2, el cólico superior y el cólico inferior, el medio es bastante inconstante. Estos vasos cólicos para llegar al colon, bien, donde se van a anastomosar entre sí, van a dar todas las ramas paracólicas y demás, atraviesan el uréter. Entonces, el uréter del lado derecho está atravesado hacia adelante por la arteria cólica, por las arterias cólicas. Esas arterias cólicas, vamos a sacar de ahí a la descripción y la vamos a poner acá. Nos vamos a acordar entonces que los uréteres están atravesados hacia arriba, por las arterias cólicas. Bien. Del lado izquierdo también hay arterias cólicas, pero no vienen o no proceden de la mesentérica superior, sino de la mesentérica inferior, que tiene un origen un poquito más abajo, hace este recorrido de la mesentérica inferior, hasta que se divide sus dos ramas mesentéricas hemorroidales superiores e inferiores, y esta sería la mesentérica inferior. La mesentérica inferior da los vasos cólicos izquierdos. Esos vasos cólicos izquierdos, que se dividen de diferente manera, pasan por delante del uréter del lado izquierdo. Entonces vamos a poner los nombres. Entonces tenemos que la arteria mesentérica inferior da los vasos cólicos. Y estos vasos cólicos izquierdos también pasan por delante del riñón, del uréter, no del riñón, disculpen. Y además tenemos otra cosa importante para destacar. Desde el ángulo de Treis, que está más o menos a nivel de la segunda, digamos, vértebra lumbar, vamos a ponerlo que está más o menos a este nivel, acá está muy alto el uréter acá,
Nos acordamos que la arteria mesentérica superior se origina, ¿se acuerdan más o menos dónde se originaba la mesentérica superior? Se origina más o menos a nivel de D12 o el disco que separa D12 de L1 por debajo del origen del tronco celíaco. Entonces acá tenemos a nivel de la segunda vértebra lumbar, tenemos a quién que comienza este ángulo, el ángulo de Trace. Entonces el ángulo de Trace, que lo tenemos ahí, es el lugar en donde comienza a fijarse la raíz del mesenterio que termina a nivel de la fosa ilíaca derecha en el ángulo iliocólico. Entonces, el uréter del lado derecho está atravesado hacia la derecha por la raíz del mesenterio, en tanto que el uréter del lado izquierdo está atravesado por la raíz del mesocolon pélvico, que tiene la forma como si fuese de una Y y que contiene la arteria mesentérica superior y los vasos hemorroidales. Se los punteo así de color negro para que vean. Esa sería la raíz del mesocolon pélvico y esta sería la raíz del mesenterio, que no solamente atraviesa al uréter a nivel de la región lumbar, sino también entra en relación con el uréter en la región en donde el uréter está, digamos, deslizándose por delante de la arteria ilíaca externa. Entonces, si retomamos, y tenemos que hablar de todas las relaciones que tiene el uréter por delante, tanto el derecho como el izquierdo, no son tan complicadas. Son los vasos cólicos, los vasos gonadales, y las raíces de los mesos, mesenterio y mesocolon pélvico. ¿Bien? Eso es lo que hay por delante. Lo que hay hacia, digamos, atrás es, si aprovecho este esquema, en el uréter vamos a hacer uno solo de un solo lado, porque es tanto del lado derecho como del lado izquierdo lo mismo. Imaginémonos que tenemos, bueno, nuevamente, hacemos la vértebra de manera como muy simple, la hacemos ahí, tengo el orificio, tengo entonces aquí el psoas, por fuera del psoas el cuadrado lumbar, y el uréter lo voy a tener aquí, por delante, ¿no? Ahí tengo el uréter, ese sería el uréter. Por detrás tengo la fascia, que se continúa con la del psoas, por eso muchos la llaman fascia ilíaca, y entre la fascia, básicamente, y el uréter, va a estar el recorrido, vamos a hacerlo así. Vamos a imaginar que acá tenemos la fascia que cubre el músculo, lo cubre el músculo, pero por detrás voy a tener el recorrido de nervios. ¿Qué nervios están por detrás del uréter? Esto es el uréter. El uréter, básicamente, a nivel del retroperitoneo, a nivel lumbar, ese uréter lumbar. Hacia atrás tiene la fascia y ese nervio que es el nervio génito-femoral. Bien, entonces el uréter hacia atrás se relaciona con eso. Hacia adentro, el uréter, ¿con quién se va a relacionar? Con los grandes vasos. Fíjense, de un lado y del otro, se relaciona con los vasos, de los que se desprenden vasos que a su vez lo atraviesan, y fundamentalmente el del lado derecho se relaciona con la vena cava inferior, y el del lado izquierdo, y la segunda porción del duodeno también en parte, un poquitito, no tanto, apenas, y el del lado izquierdo además se relaciona con este vaso que es la arteria mesentérica inferior. Pero ¿qué relación externa tienen? Hacia acá, atrás, hacia afuera, la fosa lumbar, ¿qué tengo yo acá grande? Tengo el colon. Entonces el colon tiene una fascia propia que lo envuelve, está la cavidad, hace esto, tiene la fascia, hace esto, y esto el colon, ¿no? Y obviamente que se continúa, ¿no? Entonces está la fascia. Entonces hacia afuera del uréter, acá tengo la fascia de coalescencia o fascia de Tols, ¿sí? Y nosotros sabemos que tenemos el vaso cólico, que nació de aquí, de la mesentérica, pasa por delante del uréter y se mete, ¿bien? El vaso cólico. Entonces, la arteria cólica pasa por delante del uréter,
y el colon está por fuera del uréter. Entonces, ¿cuáles son las relaciones en el retroperitoneo del uréter hacia afuera? El colon derecho y el colon izquierdo, pero del lado izquierdo tengo otro elemento importante, ¿bien? Que es, vamos a hacerlo acá simple. ¿Ustedes se acuerdan cómo se formaba la vena porta? ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo se formaba? Tengo la vena porta que se formaba por una vena que es muy sinuosa, que ¿qué vena es? La vena, esta vena. Es la vena esplénica, ¿no? Que va a recibir a otra vena, que es la vena mesentérica inferior o menor, y la mesentérica mayor, que es esta. Bien, bueno. Todo esto está por detrás del páncreas, eso está a nivel del cuello del páncreas. La arteria está, la vena está siempre a la derecha de la arteria. Entonces la arteria estaría acá, la vamos a dibujar ahí, arteria mesentérica, y de la arteria mesentérica nacen vasos que son los vasos cólicos, ¿bien? De un lado, así hacen esto, la arteria cólica. La arteria cólica superior, que da una rama ascendente y una rama descendente. Y después más abajo, si tengo el origen de la arteria mesentérica inferior, que también va a dar un vaso, que es el vaso cólico, da varios vasos, pero uno de ellos es la arteria cólica. Entonces, esta arteria que tengo acá es la arteria mesentérica superior, esta arteria que tengo acá es la arteria mesentérica inferior, esta es la arteria cólica superior izquierda, y esta es la arteria cólica superior derecha. Entonces, este vaso, que es el cólico superior, bien, izquierdo, forma o se anastomosa en un momento dentro del mesocolon transverso con este vaso y forma una arcada. ¿Sí? La cólica superior del lado izquierdo con la cólica superior del lado derecho forman la arcada que se llama arcada de Riolano. ¿Estamos de acuerdo en eso? Esta arcada de Riolano está dentro de un meso, no se ve, pero lo que yo les quiero mencionar es que este vaso, que es la vena mesentérica menor o inferior, más la arteria cólica superior, estas dos elementos vasculares, forman lo que se llama el arco vascular de Treis. Este arco vascular de Treis está en relación con la cara interna del uréter izquierdo. Entonces yo tengo el uréter izquierdo que viene descendiendo, el uréter izquierdo que viene descendiendo. Este sería el uréter izquierdo. Le dibujo el izquierdo específicamente porque en el derecho no es muy simple. El derecho tiene los vasos cólicos, pero lo único que tengo son la vena, tengo únicamente la vena cava inferior como regente importante. Pero del lado izquierdo no pasa eso, por eso lo mencionamos. Entonces, del lado izquierdo, el uréter izquierdo tiene relaciones más particulares hacia adentro, que son, por un lado, el ángulo de Treis, ¿no? El ángulo de Treis, ahí con el músculo de Treis, vamos a ponerlo así como que es una parte del intestino que es la continuación del duodeno con el yeyuno, es decir, tengo el ángulo de Treis. Tengo también a la arteria mesentérica inferior, como vimos antes, que recorre por dentro el uréter. En un momento lo atraviesa, pero en la región lumbar lo recorre por dentro. La arteria mesentérica inferior, y esta arteria mesentérica inferior da el vaso cólico. Ese vaso cólico que atraviesa en una parte al uréter y que después va a formar el arco vascular de Treis, que es este arco cuando se anastomosa con la otra cólica, cuando forma el arco de Riolano. ¿Sí? Esta relación que tiene este vaso cólico junto con la vena
mesentérica inferior que va a formar la vena porta posteriormente, forma lo que se llama el arco vascular de Treis. Este arco vascular de Treis está por dentro del uréter izquierdo. Entonces, el uréter izquierdo hacia adentro se relaciona con ángulo de Treis, arco vascular de Treis. Cuando menciono el ángulo de Treis, menciono también el músculo de Treis y más hacia abajo el recorrido de la arteria mesentérica inferior. ¿Bien? Entonces, si volvemos a la imagen anterior, es esta porción. Esta es la arteria mesentérica en una pequeña porción que lo recorre, y los vasos, este vaso cólico superior, cuando hace el recorrido para anastomosarte con esta, en un momento se va a anastomosar con esta, formando la arcada de Riolano. En un momento hay un arco que queda comprendido entre este vaso y la arteria mesentérica inferior, y eso se llama arco vascular de Treis. Te lo menciono porque está descrito generalmente en los textos y creemos que el arco vascular de Treis es una anastomosis arteriovenosa. En realidad es el recorrido de los dos vasos juntos, pero que luego van a tener destinos diferentes. La vena va a terminar formando la vena porta y la arteria se va a unir con su homóloga derecha para formar el arco de Riolano, que nutre nada más ni nada menos que al colon transverso, y que esa arcada de Riolano es importante para el cirujano para determinar si puede seccionarlo, a qué nivel puede seccionar, depende de esa anastomosis, un segmento de colon o no, ¿bien? Como que de esa anastomosis depende la irrigación de gran parte del colon y la suplencia colateral, digamos, dadas las anastomosis de un colon para asegurar la irrigación, ¿bien? Si no hay una buena anastomosis, digamos, hay que buscar otra arteria que nutra al colon, digamos, que queda en la persona cuando hay que hacer la recesión de alguno de los segmentos. No importa, eso es cirugía, ya lo van a estudiar, es importante la anatomía para comprender eso, pero no es inherente. Entonces, hasta acá vimos la parte del riñón, la región en donde estamos en el reto peritoneo lateral, y ahora nos tenemos que meter en un segmento que es la pelvis renal, y después el perineo. Hasta acá, en lo que va en el reto peritoneo, ¿queda alguna duda? Los aburrí mucho, no quedó nadie, se durmieron. A ver, alguien que me hable. Profe, Sí, yo tengo una duda. dime. Afuera, la relación hacia afuera de los uréteres, Sí, sería el colon derecho y el colon izquierdo. exacto. ¿No hay otra relación pertinente? No hay otra más importante. ¿Solamente eso? Solamente eso. Si mencionás el colon, genial, ya es genial. suficiente. El colon y la fascia de TOLS 1 y TOLS 2, nada más. No hay otra cosa aparte. Buenísimo. No hay otra cosa. Gracias. Porque pasando por delante del colon, vos tenés a los vasos cólicos. Entonces tenés un pequeño recorrido quizás del vaso cólico por fuera del uréter hasta que alcanza el colon, por el esquemita que hicimos antes. Vos tenés, como te decía, vos tenés el uréter, imagínate que tenés acá el uréter, ¿no? Este es el uréter. Vos tenés la arteria cólica que está pasando por delante del uréter para ir hasta el colon. El colon está aquí. El colon está acá. Bien, ahí está el colon. La arteria tiene que ir ahí. La arteria va ahí y el colon está separado de, acá tenemos el peritoneo parietal, este es peritoneo visceral, esa es la fase de coalescencia y se continúa el peritoneo parietal. Entonces, por fuera, lo que tenés es pared, pero lo más importante, lo más seguro que tenés es el colon derecho e izquierdo, no hay nada más. Bien, por detrás está el músculo, el órgano en sí, el uréter, está relacionado con el músculo. ¿Qué músculo es ese? El cuadrado lumbar. Y entre el cuadrado lumbar y el uréter, obviamente que tenés también una fascia, y lo que yo te dije que recorre, que hay un nervio, que es el nervio genitoplural. O sea, hacia afuera es eso, tanto a la derecha como a la izquierda. Hacia adentro se complica más, porque tenés los grandes vasos, a diferencia de que el lado derecho, en el lado izquierdo, tenés la mesentérica y tenés esta famosa arcada vascular de Treis, que cuando la mencionás te van a preguntar qué es, y por eso yo les expliqué la formación del aporte y todo eso, para que más o menos se dieran cuenta. ¿Bien? ¿Más o menos? Sí, sí se entiende, profe. Sí. Lo del arco vascular de Treis quedó claro. Quedó claro. Eso es importante porque en realidad es una pregunta que a veces me hacen en las clases de consulta, porque muchos consideran como que es como si fuese una anastomosis, y no es una anastomosis arteriovenosa, es
nada más que el recorrido de 2 vasos, simplemente, que hacen un arco y lo hacen por dentro de las vías urinarias. Por eso se relaciona no solamente con el uréter, sino también con la pelvis renal. ¿Bien? Siempre tengan en cuenta, siempre posiciónense y tengan en mente el retroperitoneo para hablar de las relaciones del uréter si se las preguntan. ¿Bien? Si yo les pregunto cómo es la irrigación del uréter, y hay una parte del uréter que va a estar irrigada cerquita del riñón por el plexo solar, pero la mayor parte va a estar irrigada va a estar inervada por el plexo intermesentérico y más hacia abajo por el plexo hipogástrico. Entonces, fíjense los sectores por donde transita el uréter, para que se den cuenta ustedes cuál va a ser la irrigación y cuál va a ser en cada uno de los sectores. El uréter no tiene una única arteria que es la ureterina, ¿se entiende? Tiene varias, bien, varias arterias ureterales. Bien, es como el uréter atraviesa tantas partes y va por tantos lugares que son muy ricos anatómicamente y muy ricos en vasos, que conocer por dónde va a ustedes los ayuda como conocer el descenso y las regiones por las que atraviesa, les ayuda a sistematizar, digamos, la memorización de su discurso ordenado cuando tengan que hablar, si es que les toca hablar, en este caso, de uréter, ¿bien? Yo recuerdo cuando estaba por rendir anatomía, como que el uréter era que lo tenía que saber sí o sí, porque era tanto el recorrido que tenía, y era tanto que, bueno, era uno de los temas más elegidos para tomar porque es muy rico y es muy lindo, ¿bien? Es por eso, y es importante, además, obviamente. Bien, llegamos a la parte en que el uréter se introduce en la pelvis. Entonces tenemos la porción del uréter cuando, digamos, atraviesa los vasos ilíacos y se mete a la pelvis. Entonces vamos a hacer como un pequeño recordatorio de la arteria aorta cuando se divide. Dijimos que se dividía a nivel de qué vértebra, que también se lo van a preguntar a esto. ¿A nivel de qué vértebra se divide la arteria aorta? Esta división que estoy haciendo. L4. L4. Tiene un recorrido de más o menos unos 6 centímetros. ¿Y a qué nivel se divide en ilíaca externa, que dejamos ahí, y ilíaca interna, que para ustedes la ilíaca interna es más importante? ¿A qué nivel era? Más o menos. ¿Por fuera de qué articulación? Esta sería la sacroilíaca. Muy bien, de la arteria sacroilíaca. Importante eso, ¿eh? Para obtener como un parámetro óseo importante. Fíjense, estas grandes divisiones están dentro de la pelvis. Bien, entonces esto está a nivel de la cuarta vértebra lumbar y esto está por fuera de la articulación sacroiliaca. Desciende más o menos unos 6 centímetros. El uréter del lado derecho pasa por delante de la arteria ilíaca externa. Y el uréter del lado izquierdo pasa por delante de la ilíaca primitiva, volviendo siempre a la misma esquematización de que esto es izquierdo, no estoy viendo de frente al paciente, y esto es derecho. ¿Bien? Entonces tengo uréter derecho, uréter izquierdo. Esta sería la arteria ilíaca externa y esta es la arteria ilíaca común. Entonces, se entendía igual. Vamos a borrar esto para que no quede ahí. A este nivel yo les dije que teníamos alguien que estaba llegando al ángulo ileocólico. Entonces tenemos, se lo dibujo acá simple, que el uréter en este sector está atravesado por quién. Y en este sector está atravesado por quién. Acá el nervio genitofemoral. No, mira que te lo dibujé así. En este sector, el uréter por el mesenterio, se lo anoto grande así no se olvidan, por el mesenterio, y esto, que le dibujé acá, que tiene la forma como si fuese una Y, patita para abajo, cabeza para abajo, digamos, así al revés, el sentido caudocefálico, pues si lo decimos en términos anatómicos, ahí eso es el meso iliopélvico. Bien, ¿quién se está metiendo en el meso iliopélvico? ¿Quién se les ocurre que se está metiendo en el meso iliopélvico? ¿Qué arteria que viene acompañando acá al uréter, que
que dijimos que estaba por dentro del uréter derecho? ¿Qué arteria es? ¿Qué arteria les parece que se les ocurra? Esta, chicos, la arteria mesentérica inferior, que está por dentro del uréter, esta arteria. Porque ¿en qué se divide la arteria mesentérica inferior? En los vasos hemorroidales superiores. Y esos vasos hemorroidales superiores van a irrigar el recto. ¿Bien? Y esto contiene al colon iliopélvico que continúa con el recto. El colon iliopélvico está irrigado por la arteria mesentérica inferior, que lo irriga obviamente, y esta arteria irriga el tercio superior del recto, que es el órgano que continúa al colon iliopélvico. Bueno, no importa. El uréter, cuando atraviesa los grandes vasos ilíacos, en esa porción ilíaca, está en relación hacia adelante con el paso del meso, del mesenterio, ya sea a la derecha del mesenterio y a la izquierda del mesocolon iliopélvico. Hasta ahí. Hasta ahí estamos. Y hacia atrás el vaso. Y ahí nos metemos, acá nos metemos en el lío que tenemos, que tiene que ver, que es el recorrido que tiene el uréter en la cavidad pelviana. ¿Bien? Acá ya deja de ser fácil y se convierte en un poco más complicado, pero no porque es complicado en sí, sino porque parece difícil, pero la realidad es que no lo es tanto. El uréter en este sector, lo vamos a dividir a este nivel, deja de ser ilíaco, esta sería la porción ilíaca, para transformarse en la porción o el recorrido pélvico del uréter. Y ya tenemos relaciones pelvianas. En este sector tenemos un nervio que viene descendiendo por acá, ¿sí? Muy importante por atrás, que se va a ir hacia afuera en busca de alguien. ¿Qué nervio les parece que es? Hace esto, está por detrás de esto, dice, hace esto. ¿El obturador puede ser? El nervio obturador. El nervio obturador lo vamos a encontrar en relación con el uréter, saliendo con el uréter hacia afuera. El nervio obturador. El nervio obturador se relaciona a la región pelviana con el uréter. Pero si ustedes tienen que hablar de cuáles son las relaciones más importantes, son todos los ramos que nacen de la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna tiene ramas que van a ser viscerales y ramas parietales. Una de sus ramas parietales es la arteria obturatriz. Entonces la arteria obturatriz acompaña al nervio obturador. Otra de las arterias que nacen de la arteria ilíaca interna es la arteria umbilical. La obturatriz, la umbilical, ¿bien? Obturatriz, umbilical, esta sería la umbilical, esta sería la obturatriz. Por debajo, inmediatamente, nace una que es la vesical. Después tengo, dependiendo si estamos hablando de un varón o de una mujer, la vesícula diferencial y la prostática, o si estamos hablando de una mujer, la uterina. Y después tenemos las hemorroidales. Son varias ramas que nacen de la arteria, son todas las ramas viscerales. Entonces esas ramas viscerales, que yo les estoy mencionando acá como que están saliendo, se van desprendiendo hacia adentro, no hacia afuera como yo se las estoy dibujando ahí. Entonces el uréter tiene que llegar hasta la vejiga que está acá. ¿Bien? La vejiga es anterior y esto es posterior. Entonces el uréter tiene que llegar hasta acá. Tiene que hacer este recorrido. Entonces en este recorrido, ¿con quién entra en relación? Con la arteria vesical inferior que llega hasta la vejiga, con la arteria vesículo-deferencial, con la arteria uterina, con todas las ramas viscerales de la arteria ilíaca interna. Entonces, en esta región, ustedes van a tener la arteria ilíaca interna con todas sus ramas. Entonces tienen, la primera rama que está generalmente no permeable es la umbilical. Después tienen la obturatriz. Después tienen la vesical inferior. Después tienen la uterina o vesículo diferencial. Después tienen la hemorroidal. Vamos a imaginarnos que tenemos la pudenda, por detrás la glútea superior y la glútea inferior. Vamos a imaginarnos esas ramas como las más importantes. ¿Bien? Las recuerdan más o menos a estas ramas. Esta sería la pudenda. Entonces, el uréter, lo dibujo medio grande, viene pasando por acá. Hace esto el uréter. Se relaciona con todas estas ramas que está desprendiendo de manera diferente la arteria ilíaca interna. Y junto con el uréter, aquí, el nervio obturador, que ¿a quién va a acompañar? La arteria obturatriz. O sea, el nervio obturador es una rama terminal anterior
de la unión de todas las ramas anteriores del plexo lumbar y tiene que llegar a la pelvis y sale de la pelvis hasta la región obturadora, hasta donde está la obturadora, quien tiene que inervar, siguiendo la arteria obturatriz. Entonces, ¿a qué les hace acordar todo esto junto? El repliegue que levanta el peritoneo, el uréter, el nervio obturador y los vasos ilíacos internos. ¿Forman qué cosa? Todos estos elementos que acá estoy mencionando, que de alguna manera todos estos elementos que están todos cubiertos de peritoneo. Están todos cubiertos de peritoneo. El peritoneo los cubre completamente. ¿Qué repliegues forman? Forman la fosa de qué órgano? Estos órganos, esto que mencioné. Estudiábamos mucho en sexualidad este repliegue. ¿Se acuerdan? La fosa ovárica. ¿Se acuerdan de la fosa ovárica? Ya no se la acuerdan más. No lo tienen que, no se lo van a tomar ahora, pero más un poco como recuerdo. No vamos a hablar de la fosa ovárica, no se preocupen. Lo que sí quiero que se acuerden es que el uréter está en relación en la pared pélvica, ya sea en el varón o en la mujer, con los vasos ilíacos internos, arterias y venas. Yo solamente le dibujé las arterias, pero ya sabemos que las venas están por detrás y hacia afuera y a la derecha. El nervio obturador, cubiertos por peritoneo. A ambos lados del recto. El recto está acá. Bien, acá estaría el recto. Por delante del recto está la vejiga. Y en la mujer, entre el recto y la vejiga, tendría el útero. Bien, si estuviésemos hablando de la pelvis de una mujer. Entonces el uréter, en la pelvis, en la región pelviana, tiene como dos porciones, le describe el libro. Una porción a la que llamamos parietal, y esa porción parietal es justamente esta, la que está en relación con los vasos ilíacos, con el nervio obturador. Y una porción a la que llamamos visceral, que es la que está en relación con el recto, el útero y la vejiga, hasta llegar a la vejiga, dentro de la fascia que lo contiene, y todo ese recorrido posterior anterior que tienen que hacer hasta llegar a la vejiga. Bien, entonces, todas esas relaciones que tienen hacen que el uréter en la región pelviana tenga primero un recorrido parietal y segundo un recorrido visceral. Y ese recorrido visceral va a ser diferente en el varón y en la mujer. O sea, va a tener relaciones diferentes. En la mujer está interpuesto entre el recto y la vejiga el útero, y en el varón están interpuestas las vesículas seminales y los conductos deferentes. Entonces eso es importante para tenerlo en cuenta. ¿Me siguieron lo que les quise explicar? O sea, cuando llegamos a la región pelviana de la vía excretona, hay una parte que es parietal, que está en relación con todos los vasos ilíacos internos, que son aún retroperitoneales. Estamos en la zona, digamos, 3 del retroperitoneo, y forma este uréter un repliegue, levanta un repliegue peritoneal que forma parte de la pared posterior de la fosa lumbar, perdón, de la fosa ovárica. Cuando veíamos fosita ovárica lo veíamos, ¿bien? Entonces, si nosotros hacemos como un esquemita muy simple para que se ubiquen, y tenemos una parte posterior hacia atrás, tenemos el sacro, hacia adelante tenemos el pubis, por detrás del pubis, el órgano que tenemos inmediatamente es obviamente la vejiga. Una vejiga que puede estar llena, vacía, lo que fuere, tenemos la vejiga. A la vejiga tienen que llegar los uréteres. Por delante del sacro hay un conjunto de músculos. Tengo los músculos piramidales de un lado y del otro, tengo cadenas ganglionares, tengo las cadenas simpáticas, tengo una serie de cosas, pero fundamentalmente y por fuera de la articulación, si este es el sacro, acá tengo el ilíaco, acá es el sacro y acá tengo el ilíaco, este sería el hueso ilíaco, ¿no? Bien, esta es la articulación sacroilíaca. A este nivel tengo la división de arteria ilíaca externa y arteria ilíaca interna. Entonces, voy a tener en este sector, si yo hago un corte axial, los dos vasos. Acá tengo la ilíaca externa, bien, y acá tengo la ilíaca interna, que está dando todos sus ramos, bien, la arteria obturadora, la arteria umbilical, la arteria vesical, la arteria hemorroidal, diferentes ramos. Y por detrás voy a tener a las venas. Bien, dijimos que estaba siempre por detrás, las venas por detrás y un poco por fuera. Bien, bien grandes.
¿bien? Entonces, de los dos lados, yo le dibujo solamente uno, ¿no? El uréter va a estar por delante de estos vasos, acá, ¿bien? Y tiene que llegar hasta aquí, hasta un lado y al otro. Entonces, ¿cuál es el órgano que tengo por delante? Tengo al recto. Tengo al recto, ahí, con la porción bien dilatada del recto, prácticamente está llegando, ahí tengo el recto. El recto está cubierto de peritoneo. El peritoneo que cubre al recto completamente y que luego va a continuar recubriendo a todo el resto de estos elementos y va a hacer esto, ¿sí? De un lado y del otro. Tengo el recto y el uréter está ahí. Entonces el uréter levanta un repliegue peritoneal para llegar hasta la vejiga, hasta su recorrido. ¿Qué hay interpuesto entre el recto y la vejiga en la mujer? Tengo, obviamente, que el útero. Entonces tengo el útero así, bien, el útero con las trompas uterinas de un lado y del otro, y acá tengo el ovario. Entonces el ovario hacia atrás está en relación con los repliegues peritoneales que levantan todos estos elementos con los que se está relacionando el uréter. ¿Bien? Ese es el ovario. Y hay una arteria, que es la arteria uterina, que tiene que llegar hasta el cuello del útero. Vamos a pintar el útero porque capaz que no se ve. Este sería el útero, ¿bien? El útero del que salen las trompas, las vamos a pintar, las vamos a hacer más groseras, son más delgadas para que lo recuerden, y los dos ovarios, un ovario y el otro ovario, ¿bien? Ahora, si se acuerdan, esta relación sí se la van a preguntar, si estamos hablando de una mujer, obviamente, hay una arteria que es la arteria uterina. La arteria uterina desciende, obviamente viene por aquí, y pasa por delante del uréter para terminar e irrigar al útero, ¿bien? De un lado y del otro, ¿bien? También irriga parte de la trompa. Esta es la arteria uterina que pasa como un puente por delante, por arriba, quiero decir, no por delante, por arriba del uréter. Este es el recorrido que hace el uréter. Primero hace un recorrido que se ubica por fuera de digamos, del recto y por fuera de un fondo de saco, que es el fondo de saco de Douglas. Por fuera, en este caso, sería el cuello del útero hasta llegar a la vejiga. Bien, yo acá les dibujé todo bien grande, todo el útero, como si estuviese viendo desde arriba el fondo, para dibujarle las trompas, para que se den cuenta dónde estaban los ovarios, bien, nada más que para eso. Pero si yo hago un corte bien axial, lo que yo voy a ver acá es el cuello solamente. ¿Se entiende eso? Sí, solamente voy a ver el cuello del útero. Se lo dibujé así para que se acuerden de las trompas, nada más. Entonces, si se acuerdan un poquito más, el útero está cubierto de por peritoneo en la cara posterior, que contiene a todo esto, pero que no contiene al útero, y por peritoneo al ovario, y por peritoneo en su cara anterior, que se continúa hacia adelante, y luego contornea o se continúa con la pared. Igual que se continúa con la pared, después se hace pared, se continúa siempre con la pared. Esta sería la hoja posterior del ligamento ancho, hasta la hoja anterior del ligamento ancho, hoja posterior del ligamento ancho. Y el útero que hace, o desde el útero hasta el recto, acá tengo el fondo de saco de Douglas. Este sería el fondo de saco de Douglas. Entonces, los uréteres pasan primero paralelos o laterales al sacro y a los ligamentos sacro-recto-genitopubianos, al fondo de saco de Douglas, al cuello del útero hasta llegar a la vejiga. Eso es lo que hace el uréter en una mujer. ¿Bien? Entonces, en la mujer tengo recto, bien, tengo el recto, tengo el cuello uterino, bien, el cuello uterino, así, y tengo la vejiga. Bien, entonces el uréter lo que hace es transitar desde aquí hasta aquí. Y en este sector pasa por encima de él la arteria uterina, que va a dar las distintas ramas que irrigan al útero. Y también vamos a tener entre el sacro y el pubis una serie de ligamentos, lo dibujo de este lado, que son los ligamentos sacro-recto genitopubianos, bien, que contienen dentro de sí al plexo hipogástrico, las ramas viscerales de la arteria ilíaca interna y demás, para que les sirven como un vehículo para llegar a los distintos órganos que están ubicados por dentro del uréter. Bien,
¿Entendieron las relaciones de la pelvis? Son las relaciones del espacio pelvis rectal superior. Ahora, ¿qué hay en el varón? En el varón no podemos hacer un corte axial. Lo más fácil para poder verlo en el varón es hacer un corte más bien, una vista posterior. En el varón es igual. Está primero en relación con el recto, con el fondo del saco de Douglas, y luego se encuentra rápidamente con la vejiga. Ahora, la vejiga, vamos a imaginarnos que la estamos mirando desde atrás. Ahí tengo a la uretra, la vejiga está apoyada sobre una glándula que es la próstata. Tengo la próstata que contiene dentro de sí a la uretra en el varón y que tengo los conductos deferentes que son laterales a la vejiga y que van a terminar uniéndose el uno con el otro, así, vamos a hacerlo más prolijo. Perdón, acá tengo la próstata. Estoy mirando desde atrás. Bien, solamente estoy mirando desde atrás. Ahí. Estoy mirando lo que hay. Esta sería la próstata. Vamos a dibujar que esta sería la vejiga. Bueno, tenemos el conducto deferente. Lo tenemos acá. Viene haciendo todo el recorrido en relación con las paredes laterales de la vejiga. Lo que hace cuando la vejiga se hace globulosa porque está llena, eleva y arrastra el conducto deferente. Cuando se vacía, lo acompaña. El conducto deferente es solidario con los movimientos de la vejiga. Este conducto deferente lo que hace es colocarse por detrás, bien, de la cara posterior de la vejiga, ahí, y se une con las glándulas seminales o las glándulas vesiculares para formar el conducto eyaculador que va a terminar luego en la uretra en el interior de la próstata. ¿Sí? Bien, ¿se acuerdan de esto, no? Esto es fácil, ¿bien? Aquí lo que tenemos es, en la pared vamos a dibujar acá, vamos a pintar para que no se confundan. Esto es bien posterior, ¿no? Es posterior, entonces tenemos, esto se lo pueden preguntar, no se olviden, este sería el conducto deferente, esta es la glándula seminal o glándulas vesiculares, y este sería el conducto eyaculador. ¿Bien? Entonces, eyaculador. Sí, el conducto eyaculador, el final, y esta sería la uretra, es la uretra prostática. Tenemos parte de las vías espermáticas, ¿sí? La uretra sabemos que es parte de las vías espermáticas. Los uréteres se colocan por fuera del triángulo, del ángulo interdeferencial, y se relacionan con el fondo de las glándulas vesiculares y llegan hasta la cara inferior de la vejiga a donde transitan. Esa es la relación que tienen los uréteres en la cara posterior, o sea, vienen desde atrás hacia adelante y para llegar a la cara inferior de la vejiga donde deben terminar, se colocan por fuera siempre de los conductos deferentes y entre el fondo de la vesícula seminal y el conducto deferente, como que se interponen entre vesícula y conducto deferente. Bien, eso es lo que hace el uréter. Si lo vemos en un corte más simple, sagital, vemos la vejiga que tiene una cara superior, una cara anterior inferior y una cara posterior inferior, ¿no? Esta es la vejiga, imaginémonos que está vacía. Se continúa con la uretra. Bien, vamos a imaginarnos que acá tenemos el periné. Bien, después vemos cómo se continúa a nivel del periné y demás. Tenemos acá la próstata. Una próstata, acá sí la próstata. Tenemos a las glándulas vesiculares acá, ahí, y tenemos el conducto deferente que viene y hace esto. Bien, entonces, el uréter, acá atrás, tengo el recto. Bien, tengo el recto y el recto. Bien, entonces, se ubica por fuera del recto, viene hacia afuera del recto y se coloca entre el fondo de las glándulas vesiculares, el conducto deferente por dentro y ahí termina en la pared
Siempre hace lo mismo, en la pared es lo mismo, con los vasos hipogástricos y demás. En la mujer, ¿con quién se relaciona? Con el útero, con el cuello del útero, está en la base de los ligamentos anchos y en ese momento es atravesado hacia arriba como si fuese un puente por la arteria uterina y luego termina en la vesícula, en la vejiga, perdón. En el hombre tiene exactamente el mismo recorrido a nivel del pared, cara lateral del recto y luego cuando se hace anterior y más interno, que se va haciendo cada vez, capaz de la línea media, cada vez se hace más anterior, primero se relaciona con el fondo del saco de la vesícula, siempre, y se mete dentro de la vejiga, pero siempre por fuera del conducto deferente. Bien, ese es el lugar en donde se mete, este es el lugar donde se mete. Si ustedes se acuerdan de esto, ya está. Entonces, ¿qué hace luego? ¿Qué hace a nivel de la vejiga? A nivel de la vejiga, esto también se lo van a preguntar, la manera en que transita, perdón, en relación a esto, porque esta sería la porción pelviana visceral. Bien, la parietal sería esta. Bien, y la visceral sería lo que está en el eje medio, con qué órgano se relaciona. Bien. Entonces, en el texto les dice que tiene un recorrido retroligamentoso, infraligamentoso, preligamentoso, porque tiene un recorrido por detrás del ligamento ancho, a la base del ligamento ancho, por delante del ligamento ancho. Después hay una parte del discurso que es como más lento, que tiene más detalle, pero que en definitiva es esto que tienen acá en este esquema. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Entendieron esto? Sí, sí se entiende. Visceral. Y ahora nos queda otra cosa que es importante, que también es un poco como, pregunta de examen, que tiene que ver cómo ingresa el uréter en la vejiga. Ustedes tienen la vejiga con todas sus partes, ¿no? Tienen así la vejiga como si fuese, tiene forma triangular, tiene una cara superior, una cara anteroinferior y una cara posterior-inferior. Lo que hace es continuarse. Ahí tenemos el uréter, la dejamos ahí. Lo que hace el uréter es llegar y atravesar la vejiga, la cara posterior inferior de la vejiga, atravesándola. Vamos a imaginarnos que tiene espesor la vejiga. Sabemos que es lisa cuando está llena o repleta, pero que en la medida que vamos creciendo, en la medida que se van, vaciando, queda como pequeñas trabéculas, porque a la medida que vamos creciendo, se van como hipertrofiando esas trabéculas y quedan como que la pared tiene como pequeñas celdas, es muy mamelonada y es muy irregular, ¿bien? Entonces, sabemos que tiene como muy parecido al estómago, es un órgano que se vacía, se llena, se vacía y se llena, entonces tiene 3 capas de músculos. Entonces, y una mucosa, ¿bien? Tiene una mucosa, esa mucosa es, vamos a poner un color más oscuro de la mucosa, vamos a imaginarnos que ahí tengo una mucosa, bien, lo vamos a dejar ahí. También tiene una mucosa que acompaña la capa muscular, también importante, una capa muscular y una capa mucosa. El uréter tiene un recorrido dentro de la pared que es en bisel, así, en bisel. ¿Qué significa que sea en bisel? Significa que está inclinado, que es oblicuo, ¿sí? El bisel es un corte oblicuo. Perdón, siempre me aparece esto. Bien, lo saco rápido. El bisel es un corte oblicuo. Bien, es un corte oblicuo. Eso es un corte en bisel. Bien, un corte vertical, es un corte vertical, un corte horizontal, es un corte horizontal. Los cortes en bisel son oblicuos. Se llaman en bisel porque es oblicuo. Bueno, este es corte en bisel. Puede a veces que el uréter termine en forma horizontal. Este corte en bisel que tiene la pared, cuando se mete en la pared, el uréter, de esta manera las fibras musculares del uréter se comienzan a confundir y en realidad no se confunden, sino que se integran a la pared de la vejiga. ¿Bien? Entonces, cuando se integran a la pared de la vejiga, forman parte de la pared de la vejiga. Pero ¿qué pasa? La porción mucosa de la vejiga contiene al uréter, lo cubre al uréter de esta manera. Bien, entonces, el uréter es todo esto.
Acá es uréter, esto es uréter, este es uréter, todo esto es uréter. Entonces, cuando se llena de líquido, cuando se llena de orina, esto imaginamos al amarillo, se llena de orina la vejiga, se repleta la vejiga, el propio contenido de orina, ¿qué es lo que hace? Hace que la mucosa que acompaña a la pared superior del uréter cuando entró en bisel, actúa como un esfínter, se une de alguna manera a la pared inferior del uréter y colapsa, digamos colapsa, no, quiero decir la cierra, actúa como un esfínter. O sea, el recubrimiento mucoso de la pared de la vejiga en la pared superior de la terminación del uréter funciona como un esfínter. ¿Bien? Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Si el uréter terminaría de manera horizontal, eso no podría ser. ¿Se entiende? Porque quedaría libre el orificio y habría constantemente un reflujo de orina hacia el uréter y hacia los riñones que genera o es una causa de infecciones urinarias a repetición. Por eso tiene que ser corregido. Entonces, lo más importante que se tienen que acordar es que el uréter atraviesa todas las capas de la pared de la vejiga y que la mucosa de la vejiga de alguna manera es continua con la pared superior del uréter en su desembocadura en la vejiga, lo que contribuye eso a que sea como un esfínter funcional, obviamente no anatómico, y lo cierra el uréter impidiendo el paso de la orina hacia el uréter. Entonces, ese recorrido en bisel que tiene el uréter es fundamental. Si fuese horizontal, estamos en problemas. Eso necesita una corrección quirúrgica. Hay algunos, en el cuaderno del estudiante, nosotros le explicamos, si nosotros vemos el recorrido tenemos la vejiga, vamos a imaginarnos que dibujo la pared posterior inferior de la vejiga, que es donde termina la vejiga, solamente ahí. La vejiga tiene en la pared posterior inferior un triángulo que se llama triángulo de Lietau, donde está la terminación del uréter, de los dos uréteres, y la continuidad con la uretra. Esto determina un triángulo que se llama triángulo de Lietau. Este triángulo de Lietau coincide en la mujer hacia atrás con el triángulo de Paulich, que se relaciona estrictamente con la pared anterior de la vagina. Este triángulo de Lietau, estoy escribiendo cualquiera, perdón. El triángulo de Lietau en realidad corresponde a una porción de músculo muy sensible que nunca se modifica y que es en realidad el lugar en donde se sensa la represión de la vejiga y que nunca se contrae y que no cambia de tamaño. Esa porción o esto es el trígono. Todo el resto, que el trígono, si lo dibujamos en este esquemita de acá, entonces estaría quizás en este sector así. Ese sería el trígono, ¿sí? A la pared posterior inferior, acá tengo la desembocadura de uno de los uréteres, lo dibujamos de manera tridimensional, este es el otro uréter, entonces este sería el trígono, ¿bien? Este trígono es un lugar en donde se apoya o corresponde al piso de la vejiga, básicamente que se apoya sobre, digamos, en parte en la próstata, en la parte inferior, es el piso de la vejiga y es inamovible. El resto, que es de alguna manera lo que aumenta de tamaño y la pared superior de ser cóncava se convierte en una gran convexidad, los bordes laterales de la vejiga se convierten en paredes laterales, se mueven, se modifican. O sea, todo el resto de las paredes, menos esta porción del trígono comprendido entre los dos uréteres y la uretra, se modifica por modificaciones de depresión o de vacuidad. Entonces, todo el resto corresponde a otro de los músculos que es el responsable de la evacuación final, que por su contracción se evacúa la vejiga, que es el detrusor. Entonces, en la vejiga hay dos músculos, el detrusor y el trígono. El trígono queda comprendido entre estos, la terminación de los dos uréteres y el inicio de la uretra. Hay una especie de barra muscular que une o que se corresponde con la integración de las paredes, digamos, de la pared muscular de los uréteres con la vejiga, que se llama barra de Mercier.
Es una barra muscular, es como un reborde, ¿sí? Muscular, y hay otro reborde que es de este triángulo que se ve, que también es la integración de la capa muscular del uréter con la pared de la vejiga, que es el músculo de Bell. ¿Bien? Esto no aparece en los libros tan clásicos de Anato, pero le aparece en el cuaderno del estudiante y me interesaba como recordárselo por las dudas, le pregunten. Bien, entonces, la vejiga tiene, digamos, 3 paredes, anatómicamente, después tiene zonas, pero tiene 3 paredes. Una pared superior, que sería esta, una pared posterior inferior, donde está el trígono, que es lo más importante, porque es un músculo que tiene, es la zona donde hay un músculo que no se va a modificar nunca, y es la zona donde se censa el grado de depresión que tiene la vejiga. Después tiene una pared anterior-inferior y una pared anterior-inferior. O sea, tiene forma como si fuese un triángulo, ¿sí? Entonces tengo un borde anterior, un borde posterior, y separando la pared superior de la pared anterior y de la pared inferior, un borde lateral. ¿Bien? Este borde, el borde lateral. ¿Bien? Entonces, esos bordes, el borde lateral, se convierte muchas veces en una pared. Imaginémonos que yo la estoy mirando de frente a la vejiga, entonces tengo la pared superior, la pared anterior, que sería esta. Imagínense ustedes que la estamos mirando de frente, ¿no? Esta es la pared superior, acá ya tengo la uretra. Esto que les estoy dibujando como en un cuadrille sería la vista o de la pared anterior-inferior, sería esta pared que tengo acá, la pared anterior-inferior. Esta sería la pared superior, bien, que no la veo, y este sería el borde lateral. Ese borde lateral, cuando la vejiga se llena, se convierte en una pared lateral, igual que la pared superior, en lugar de ser cóncava, se transforma en una pared, una convexidad. Entonces aparece como si fuese un globo, por eso se lo llama el globo vesical. Entonces, lo que a mí me interesa que se acuerden es que hay una arteria, que es la arteria umbilical, que es lateral a la vejiga. Y tengo el conducto deferente, que está con la pared de la vejiga. Entonces, el conducto deferente se pega a la pared lateral de la vejiga y se aumenta con la pared, aumenta de tamaño, o sea, se aumenta el tamaño del órgano, aumenta el volumen del órgano, se lleva puesto a la arteria umbilical. Entonces, la arteria umbilical en realidad está más adentro, está aquí. Entonces, lo que hace, la arteria umbilical está más o menos aquí. Entonces, si normalmente el conducto deferente y la arteria umbilical, siempre van más o menos juntos, ¿sí? Más o menos siempre van juntitos, son amigos, por decirlo de alguna manera. Entonces, el conducto deferente y la arteria umbilical están juntos. El conducto deferente está por dentro de la arteria umbilical cuando está vacía la vejiga, pero se coloca por fuera de ella, bien, porque la arteria umbilical no se modifica, cuando se llena la vejiga. La arteria umbilical está dentro de una fascia, que es la fascia umbilico-prevesical, que está por delante de la vejiga, está aquí. Por delante de la vejiga, acá, hay una fascia, que es la fascia umbilico-prevesical, que tiene forma como si fuese triángulo, es como un cono. ¿Bien? Imagínense que es como un cono. ¿Bien? Y tiene como un ángulo cónico así, que se une. Entonces, la arteria umbilical está en la pared lateral de este contenido dentro de esta vaina y no se modifica porque está contenida dentro de la vaina, pero sí se modifica la pared. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? ¿Que es importante? ¿Qué relaciones tenemos con la vejiga? ¿Qué relaciones tiene la vejiga en sí? Las relaciones son sencillas. Hacia adelante el pubis y todos los elementos retrosinficianos o retropubianos, y dentro de ellos esta vaina umbilico prevesical, y hacia atrás el fondo de saco de Douglas, en realidad el fondo de saco de Douglas en el varón con la aponeursis de nenobiles, y a la mujer el útero y la vagina, dependiendo de si estamos hablando de un varón o de una mujer, y eso forma la famosa celda prostática. Pero a mí me interesa que si hablamos de relaciones
con las vías espermáticas y con vasos importantes de la vejiga, se acuerde por lo menos de esta, la arteria umbilical con el conducto deferente. ¿Hasta acá vamos? ¿O les hice mucho lío? Muy bien, profe. Bien. Bueno, y por último, porque en 10 minutos tendría que estar tomando examen de Nutri, por último, me interesa que recuerden los elementos que atraviesa la uretra cuando atraviesa el perineo. Ustedes tienen el pubis aquí y tenemos el sacro aquí abajo. Bien, atrás, quiero decir. Bien, sacro y pubis. Entre el sacro y el pubis hay un músculo que es el diafragma pelviano, que es el elevador del ano. Bien, vamos a poner el elevador del ano. El primer músculo que tengo es el elevador del ano. Es el más profundo. Sobre el elevador del ano, por ejemplo, en la mujer es más fácil, lo dibujamos en el valor porque es más difícil. Tenemos la próstata, bien, ahí. La uretra, vamos a dibujar acá la uretra, así, y así, y la vejiga. Me salió medio grande, bueno, no importa, ustedes comprenderán. Por debajo, entre las dos, tengo, a ver, el pubis adelante, las ramas isquiopubianas de un lado y del otro, el isquion y el sacrocoxis hacia atrás. Acá tengo los ligamentos sacrociáticos mayores y menores. Estos son ligamentos. Ligamentos. Esta es la rama isquiopubiana. Bien, entre rama isquiopubiana y rama isquiopubiana, por debajo del elevador del ano hay un músculo que es el transverso profundo, que contiene dentro de sí al esfínter externo de la uretra. Y ahí tengo la uretra. ¿Sí? Eso está por debajo, este es el músculo transverso profundo. Bien, entonces tengo primero el elevador del ano. Por debajo tengo al transverso profundo. Este es el transverso profundo. Bien, y por detrás de este transverso profundo aquí hay otro que es el transverso superficial. ¿El transverso superficial entra en relación con la uretra? No. Bien, porque está aquí atrás. Lateralmente, acá yo tengo el centro tendinoso del periné. Bien, el centro tendinoso del periné estaría acá. Bien. El centro tendinoso del periné, o en el centro tendinoso del periné, se fija un músculo que es el bulbo cavernoso, que estaría por aquí así, y ahí, de un lado y del otro, que envuelve al cuerpo cavernoso. O sea, acá yo tendría el cuerpo cavernoso, perdón, el cuerpo esponjoso, aquí tendría el centro tendinoso del periné, aguántenme, que ahí me equivoqué. Acá tendría, dijimos, el músculo profundo, transverso profundo, ¿no? Aquí atrás tengo el centro tendinoso del periné. En el centro tendinoso del periné, en el centro tendinoso, es el lugar en donde se reúnen gran parte de todas las aponeuróticamente muchos de los músculos del periné, voy a tener la inserción, vamos a ponerlo con otro, de uno de los cuerpos eréctiles del pene, que es el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso nace aquí, hace esto, se continúa y termina con el glande de esta manera, ¿sí? Este es el cuerpo cavernoso y atrás hace como un bulbo, hace una cosa así, ¿bien? Entonces vamos a pintar esto, ¿bien? Ahí tengo el bulbo. Y por arriba, naciendo de las ramas isquiopubianas, de las ramas isquiopubianas hacia adelante, tengo aquí el cuerpo cavernoso. Bien, el cuerpo cavernoso, los dos cuerpos cavernosos. De esto se acuerdan, ¿sí? Más o menos. Entonces, de las ramas isquiopubianas, de acá, tengo
los cuerpos cavernosos, un cuerpo cavernoso y el otro cuerpo cavernoso. Y acá tengo originándose el cuerpo esponjoso. Bien, así y así. Esos serían los cuerpos eréctiles, lo que dibujé en celeste. Por fuera de este cuerpo cavernoso, por fuera del cuerpo esponjoso, perdón, hay un grupo de un musculito que se llama bulbo cavernoso, que ustedes lo ven acá. Bien, ese bulbo cavernoso está por fuera. Por fuera tengo el músculo bulbo cavernoso. Ahí. Que lo contiene. Que contiene al cuerpo esponjoso. Y el músculo isquio cavernoso, que está por fuera de esto, que contiene básicamente a, digamos, a los cuerpos cavernosos. Entonces también tengo otro músculo acá, esto ya lo vieron ustedes, mucha sexualidad, el otro músculo. Esos son los músculos del periné que por ahí les van a tomar. Entonces, el plano superficial del periné está comprendido entre el músculo transverso superficial, este músculo que es el bulbo cavernoso y este músculo que es el isquio cavernoso. Pero si ustedes se fijan, la uretra del varón atraviesa primero la próstata, después atraviesa el músculo transverso profundo y se mete dentro del cuerpo esponjoso hasta su finalización. Y el cuerpo esponjoso es el que está cubierto por los músculos, pero la uretra no está en relación con el músculo porque está por dentro del cuerpo esponjoso. ¿Se entiende? Entonces, ¿la uretra con quién se relaciona? La uretra se relaciona con la próstata primero, después con el cuerpo, con el músculo transverso profundo y después se mete en el cuerpo cavernoso. Pero en la mujer, que no tenemos este cuerpo cavernoso tan importante, la uretra entra en relación. En la mujer es diferente, porque en la mujer tenemos a la uretra, en la mujer, hacia arriba tenemos la vejiga, en la mujer, por detrás tenemos el útero y tenemos la vagina en su totalidad, ¿sí? Y por detrás tenemos el recto así, ¿no? Bien. La uretra en la mujer está atravesada, o primero está atravesada por el elevador del ano, primero, el transverso superficial, el transverso profundo no entra en relación, pero sí los músculos del introito, o sea, la uretra en la mujer está en relación con el músculo. No están en este plano, están uno de adentro hacia afuera, pero yo se los pongo transversales, así, o sea, en sentido antero-posterior para que ustedes lo recuerden. El constrictor de la vulva y el músculo bulbo cavernoso. Ahora se los escribo. O sea, está atravesada, sí, y entra en relación con todos los músculos del periné. Lo que no ocurre en el varón, porque se mete directo en el cuerpo esponjoso. Entonces se los anoto acá para que ustedes cuando lo repasen se den cuenta. Pero en realidad recuerden que sería, vamos a ponerlo así. Tengo la uretra, ahí, por fuera de la uretra, atrás de la uretra, tengo a la vagina y tengo inmediatamente por fuera un músculo, así, el primer músculo, ese es el constrictor de la vulva. Y por fuera tengo al músculo bulbo cavernoso. Y los primeros que atraviesan, ese sería el constrictor, y este sería el bulbo cavernoso. Y este músculo que tengo acá es el transverso profundo, perdón. Y por arriba, el músculo elevador del ano. ¿Se entiende? O sea, que la uretra en la mujer sí está atravesada por más músculos, o la uretra atraviesa más músculos, en tanto que el hombre no. Si ustedes se fijan, parecen difíciles, pero no es tan difícil. Primero entra en relación con el músculo elevador del ano, después con el transverso profundo y después con el cuerpo esponjoso. Eso es el varón.
Y en la mujer entra en relación con el elevador del ano, con el transverso profundo y después con el constrictor de la vulva y con el bulbo cavernoso. El constrictor por dentro, el bulbo cavernoso por fuera. ¿Se entiende? A nivel de, por dentro, en este sector, voy a tener un conducto que se llama conducto de Alcor, que si bien no entra en relación directa con la uretra en la mujer o en el varón, en cualquiera de los dos, recuerde que por acá pasa el paquete vasculo nervioso pudendo interno, y que ese paquete vasculo nervioso es importante porque es el que va a dar todas las ramas finales a toda la parte perineal de las vías urinarias. Bueno, esto en tiempo como muy récord son todas las relaciones más importantes que tiene la vía urinaria en sí, para que ustedes la recuerden. ¿Se entendió algo o les compliqué mucho la vida? Ustedes díganme. Gracias. Sí, se entendió. Bueno, No, profe, se Muy entendió. claro. Aparte, podemos jerarquizar así. yo les diría que lo jerarquicen así muy simple y ahí les va a ayudar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, chicos, éxitos. Gracias, profe. Hasta luego.